Vayan dejando su nombrecito al chat del Zoom. Vayan dejando su nombrecito al chat del Zoom. Y extenderles nuevamente la invitación, ¿no? Para el curso de emergencia. Solo tengo 5 cupitos, el curso de inyectables, perdón. Solo tengo 5 cupos más. Si alguien sabe de alguien que esté interesado. Entonces, extenderles nuevamente la invitación para el curso de inyectables. Si no pueden hacer el depósito, el día viernes a las 8:40 voy a estar en la universidad, en el anfiteatro. Pueden hacer la inscripción directa, si alguien gusta. Bueno, con los demás ya sabemos qué nos toca. Ya está publicado también cómo va a ser el programa de este día sábado, ¿no? Entonces, las ondas lentas, en las ondas lentas se produce ingreso de sodio. Eso que quede claro. Pero no ingreso de calcio. En las ondas lentas se produce el ingreso de sodio, pero no el ingreso de calcio. En las ondas en espiga sí se produce ingreso de calcio e ingreso de sodio. En las ondas en espiga se produce el ingreso de calcio y el ingreso de sodio. Les decíamos, pueden haber factores que produzcan que la membrana se haga más negativa, la membrana del músculo liso. ¿Cuáles son estos factores que dan hiperpolarización de membrana? Acá está, miren. La noradrenalina del sistema simpático. Entonces, ¿cuáles son, para pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los factores que hiperpolarizan a la actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal? La noradrenalina y el sistema simpático. Y con esa hiperpolarización, el músculo se hace menos excitable. Repito entonces las definiciones. Cuando tenemos la actividad eléctrica del músculo gastrointestinal, la estimulación por noradrenalina del sistema simpático genera hiperpolarización. ¿Qué es la hiperpolarización? Se hace más negativo. Y cuando se hace más negativo, es menos excitable el músculo. ¿Estamos claros, Franz Marcelo? ¿Cómo se hace menos excitable? ¿Sí, Franz Marcelo? Estaba tomando apuntes, doctor. Quería que me repita la pregunta. Si no le puedo ¿Estamos escuchar, claros por qué se hace menos excitable el músculo liso? de lo que entendí por la hiperpolarización. Ya. ¿Y qué produce la hiperpolarización? Lo que se produce ya con la estimulación por la noradrenalina y lo que es simpático. Ahí está, muy bien, eso que esté en sus apuntes. Ahora, ¿cuándo? A lo contrario ya también. A lo contrario, miren. Cuando el músculo liso se vuelve más excitable. A lo contrario. Cuando el músculo liso se vuelve más excitable. Con estos 3 factores. Con la distensión a nivel de las vísceras digestivas, por la presencia de acetilcolina del sistema parasimpático. Cuando se vuelve más excitable la pared del tracto digestivo, con la digestión, la acetilcolina y el sistema parasimpático. ¿Alguna vez han escuchado la indigestión? ¿No? Hay unos retorcijones o dolores que siente el paciente después de haber ingerido bastante comida. Ahí, por ejemplo, cuando Mateus haga la parrilla, no nos va a faltar carne, hombre. ¿No? Se va a rajar. Beatriz da Silva está tomando apuntes, por si acaso Mateus está diciendo que se va a rajar una parrilla. Entonces, cuando Mateus haga la parrilla, por ejemplo, y ya comamos ahí hasta más no poder, ¿qué va a producir? Vamos a producir una distensión exagerada.
Y esa distensión exagerada, la gente lo conoce como indigestión. ¿Por qué? Porque esa distensión, estoy conociendo, que vuelve más excitable, esa distensión es una estimulación para volverlo más excitable al músculo liso. Y si es más excitable, va a producir más ondas en espiga. Y si va a producir más ondas en espiga, va a venir mayores contracciones y peristaltismo. Y el paciente va a sentir una indigestión con dolor abdominal. Vaya al servicio de emergencia, doctor, me duele el estómago. Entonces, ¿por qué se ha dado? Por la distensión. ¿Existen mecanismos de estrés y tensión que tienen el mismo efecto? Sí. Entonces, el sistema parasimpático y la acetilcolina vuelven más excitable al músculo esquelético. Hasta este punto hemos entendido. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cómo se vuelve más excitable y cómo se vuelve menos excitable? Bueno, vayamos a describir algo. El músculo liso, al igual que el músculo esquelético, ¿recuerdan alguna vez les he dicho, no? Los tipos de contracción, anatomía 1 les había dicho, ¿no? Tenemos la contracción tónica. ¿Quieren palpar contracción tónica? Tóquense la parte anterior del antebrazo, porque el músculo esquelético está tensionado. El músculo liso también tiene esa contracción tónica. Esas contracciones tónicas mantienen la tensión en la pared de todo el tracto digestivo. Cuando se pierde esa tensión, Chagas. En el Chagas hay lesión de las estructuras nerviosas que producen la actividad eléctrica. Y por lo tanto, se distiende el colon, por ejemplo, se va ensanchando, porque no hay las características que produzcan la actividad eléctrica. Alife, Anders. Doutor, la más excitable sería lo mismo que contraído? Sí, más excitable quiere decir más que se producen contracciones y potenciales en espiga. Verdaderos potenciales de acción, verdaderas despolarizaciones en el músculo esquelético. Eso es más excitable. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más, al igual que el IFE? Entonces, hasta ahí. Vayamos a describir esto. La contracción tónica que les mencionaba del músculo liso gastrointestinal depende de algunos factores. ¿Cuáles son algunos factores que a los cuales va a obedecer la contracción tónica? A que exista de manera o potenciales en espiga, continuos. Por eso va a existir contracción tónica. A que exista acción hormonal. Esto que está de color negro es una hormona. Por lo tanto, una hormona puede hacer que exista tono en el músculo liso. A que exista continua entrada de iones de calcio, no asociados al cambio del potencial de membrana, por si acaso. Pueden ingresar calcios no solamente con la despolarización, pueden entrar de manera pasiva o con transporte, ¿no? El calcio puede entrar con el sodio con cotransporte. Entonces, cuando el calcio ingresa a través de vías no asociadas al potencial de membrana, esto produce y ayuda a la contracción tónica, a que se mantenga y se preserve el tono. Hormonas, las señales eléctricas y las concentraciones de calcio. Repito, señales eléctricas, hormonas y las concentraciones de calcio permiten las contracciones tónicas. Bueno, para entender el propósito de la función gastrointestinal, tengo que entender la acción simpática y la acción parasimpática. La parte simpática viene desde lo que es la porción postganglionar. ¿Por qué? Porque viene después del ganglio celíaco. ¿Recuerdan la inervación para el tubo digestivo, no? A ver, estómago con el plexo celíaco,
intestino delgado con el plexo mesentérico, por ejemplo. Y estos están llevando justamente la inervación simpática, que ya es postganglionar. La inervación simpática va a ser sinapsis con un conjunto de fibras nerviosas que van a estar cerca de la estructura muscular. Y como está cerca de la estructura muscular, lo voy a denominar como plexo mientérico. Repito entonces, el simpático que viene al tubo digestivo va a venir a una porción, va a ser sinapsis con un conjunto de fibras nerviosas ubicadas cerca del músculo liso. Ese conjunto de fibras nerviosas forma el plexo mientérico. El simpático no solo va a hacer sinapsis con el plexo mientérico, va a dirigirse de la misma manera al plexo submucoso y va a dirigirse también al epitelio. Entonces el simpático va postganglionar. ¿Me quería decir algo, Leite? ¿No? Muy bien. Entonces ahí está el simpático que va y se dirige al plexo mientérico. ¿Ubicado dónde el plexo mientérico? En las fibras musculares que tiene la pared del tubo digestivo. Y también el simpático va hacia el plexo submucoso, que está ubicado justamente en esa porción del tejido submucoso, la capa submucosa. Muy bien. ¿Qué va a hacer el simpático? El simpático va a actuar sobre el plexo mientérico. El plexo mientérico es el que rige los movimientos gastrointestinales. Eso que no se me olvide. El plexo mientérico es el que rige los movimientos gastrointestinales. Y el plexo submucoso, la secreción. El plexo submucoso, la secreción. Entonces, ¿qué hace el simpático al plexo mientérico? Lo hiperpolariza, porque disminuye el simpático el tránsito intestinal. Entonces, el simpático sobre el plexo mientérico, ¿qué hace? Lo hiperpolariza. Y cuando lo hiperpolariza, por eso repito, disminuye el tránsito intestinal. Además de disminuir el tránsito intestinal, el simpático va sobre las estructuras avasculares, vasculares que están en el intestino, y va a disminuir el flujo de sangre hacia el intestino. Como disminuye el flujo de sangre hacia el intestino y hacia el plexo submucoso, va a disminuir la secreción. Entonces el simpático lo que va a hacer es disminuir la secreción. La estimulación simpática suele inhibir la actividad del tubo digestivo. Eso me dice Gaito, ¿no? Entonces la actividad simpática está diseñada a inhibir al tubo digestivo. ¿Qué segmentos? Entre T5, ¿no? A través de los nervios esplácnicos mayores, menores, y el imo, hasta L2, como dice Gaito, van a dirigirse o van a tener relación con el intestino. Desde T5 hasta L2, nosotros simplemente conocíamos hasta T12, ¿no? Desde T5 hasta T2, en el nervio imo. Pero Gaito me dice, L2 también deja fibras simpáticas al tracto digestivo. Y cuando deja fibras simpáticas, la terminal nerviosa simpática, ¿qué va a liberar aquí? Noradrenalina. Acá va a ser sinapsis y va a liberar noradrenalina. Acá va a ser sinapsis y va a liberar noradrenalina. ¿Por qué? Repito, es la neurona postganglionar. Postganglionar. Por lo tanto, está liberando noradrenalina, y lo que hace es, de manera directa, disminuir las características de la contracción a nivel del plexo mientérico y su efecto inhibidor sobre la producción o la secreción a nivel del plexo submucoso. Esa es la acción simpática. Vayamos a lo que nos dice Gaito. Tiene una acción parasimpática, pero esta acción es preganglionar, porque estas neuronas serán el concepto postganglionar del sistema parasimpático.
Entonces vienen estas neuronas preganglionares y hacen sinapsis de la misma manera con el plexo mientérico. Hacen sinapsis, pero el neurotransmisor liberado es otro. ¿Cuál es el neurotransmisor liberado, Felipe Ronda? ¿Cuál es el neurotransmisor que libera a este punto? ¿Noradrenalina? No, no es noradrenalina, porque estamos en el parasimpático. Vamos con Alison Barras. ¿Cuál es el neurotransmisor? Acetilcolina. Acetilcolina. Por eso la diferencia entre el parasimpático y el simpático. El simpático era el que libera noradrenalina. El parasimpático, en esta sinapsis, va a liberar ACTH, acetilcolina. Y con solo esa diferencia que yo comprenda, que aquí libera ACTH y acá también libera ACTH, con solo esa diferencia, voy a poder entender por qué la acción del parasimpático es diferente en esta porción del plexo mientérico y del plexo submucoso. ¿Qué dice Guyton que hace en el plexo mientérico y en el plexo submucoso? La parte parasimpática. En el plexo mientérico va a estimular las fibras. ¿Bien? Va a permitir la contracción del músculo liso. Va a permitir la despolarización, en otras palabras. ¿Bien? Va a permitir la despolarización del músculo liso. Con una acción excitadora. La ACTH va a dar esa acción excitadora. Lo mismo, la ACTH a nivel del plexo submucoso lo que va a hacer es excitar y va a producir la secreción. Entonces el parasimpático va a permitir la secreción, por si acaso. Guyton dice, y me recuerda, ¿no? Hasta dónde, yo tengo dos partes parasimpáticas. Una que viene con el vago, ¿no? Recuerdan, una parte parasimpática va a venir con el vago neumogástrico. Hasta el colon o la flexura cólica del lado izquierdo. El vago va a llevar fibras parasimpáticas a estómago, a páncreas, a hígado, a intestino delgado, a intestino grueso. ¿Hasta qué parte de intestino grueso? Hasta la flexura cólica del lado izquierdo. Hasta ahí el vago. Guyton también me dice, ¿no? A partir de esa flexura viene la división sacra del parasimpático. El sistema parasimpático sacro con los segmentos segundo, tercero y cuarto van a venir a dar la inervación al colon descendente, colon sigmoides, recto, vejiga. Entonces, ahí está la parte parasimpática y la acción sobre el tubo digestivo. Ahora, una característica interesante es esto, miren, ahí estoy marcando con negro. Es la presencia de estas neuronas sensitivas. Dice Guyton, las fibras sensitivas aferentes del tubo digestivo van y se dirigen a través del sistema simpático. Otra vez, las neuronas sensitivas del tracto digestivo van y llevan la información hasta los ganglios prevertebrales, la médula espinal y luego al final al tronco encefálico a través del sistema simpático. ¿Qué va a estimular a estas fibras sensitivas? La irritación de la mucosa intestinal. ¿Cuándo se irrita la mucosa intestinal? Cuando ustedes van de viernes y toman más alcohol que el que podían ingerir, ¿no? Algunos, ¿no? Porque si les digo a todos, todos van a decir, hombre, no, yo no bebo, doctor, por si acaso, ¿qué está hablando? ¿No? Me van a decir, no, entonces, algunos, la irritación de la mucosa intestinal puede ser por alimentos o puede ser por bebidas. Eso va a estimular a las neuronas sensitivas. Otro, la distensión excesiva del intestino. ¿Cuándo distendemos? Cuando vamos a comer donde Mateus de Jesús, ¿no? Que invita mucho churrasco, mucha parrilla.
Se hace comer demasiado. Entonces, justamente para la distensión, también estimula las neuronas sensitivas. Y la presencia de sustancias químicas. ¿Qué sustancias químicas? Algunos microorganismos, como la Escherichia coli, la Salmonella, la Shigella, producen sustancias químicas que puedan producir estimulación de las neuronas sensitivas. ¿Sí? ¿Y por dónde van estas neuronas sensitivas? Van justamente por el sistema simpático. Ahí están las características del sistema simpático. Dice Guyton también, algunas de las señales sensitivas, pueden dirigirse a través de los nervios parasimpáticos. Un 20% de las fibras sensitivas, de las sensitivas estoy hablando, cuidado que entiendan otra cosa, de las sensitivas, pueden ir de manera aferencial por el sistema parasimpático. Las fibras sensitivas entonces pueden ir en un 20% por el sistema parasimpático. Muy bien, ahí está el control nervioso. Existen diferentes tipos de neurotransmisores secretados por las neuronas entéricas. ¿Cuáles son estos tipos de neurotransmisores que vamos a tener en la porción entérica? Vamos a tener, miren, estos neurotransmisores. Ya conozco la acetilcolina, sé qué hace, perfecto. Ya conozco la adrenalina, ya sé qué hace, inhibe, ¿no? La acetilcolina excita, la noradrenalina inhibe. Este inhibe, este excita. Ahora dice Guyton, existen otros tipos de neuronas entéricas que liberan otros tipos de neurotransmisores. El trifosfato de adenosina, la serotonina, dopamina. Vamos a hablar de algunos de ellos, como la colicistocinina, la sustancia P, sabemos qué hace. El polipéptido intestinal también sabemos qué se hace. La somatostatina. Los que no sabemos qué hacen, a ver, vayamos a describir. La leuencefalina, la metencefalina, no sabemos dónde actúan, ¿no? Estas sustancias son desconocidas, no se conoce lo suficiente como para justificar un amplio detalle, dice Guyton, ¿no? Dime, Beatriz. Beatriz, te escucho. No fue yo. Pasa. No. Se levanta solita su mano. Entonces ahí están algunos de los neurotransmisores. Ahora, Guyton me dice, hay reflejos intestinales, al igual que recuerdan los reflejos del músculo esquelético. ¿Cuáles son? Tenemos el reflejo de retirada, tenemos el reflejo o la contracción refleja tónica, ¿no? Entonces hay reflejos a nivel del músculo esquelético. A nivel del gastrointestinal también existen 3 reflejos. Uno es el integrado, ahí están las características. Estos reflejos van y controlan la secreción digestiva y el peristaltismo. Entonces nosotros tenemos un reflejo integrado que va y controla las características de la contracción, la secreción digestiva, ahí está la secreción digestiva y la característica del peristaltismo. Y tenemos reflejos que van desde el reflejo del tubo digestivo, el reflejo de vaciamiento se llama, que van desde el intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales. Entonces acá tenemos las características del plexo mientérico y el submucoso. Y la característica es que vayan y produzcan un reflejo. ¿Hacia dónde? Hacia los ganglios, pero paravertebrales. Este reflejo de vaciamiento, la transmisión de señal solo llega hasta los ganglios paravertebrales. ¿Cuál es uno de ellos? Por ejemplo, el reflejo gastrocólico. Induce a la evacuación del colon. Por eso es el reflejo de vaciamiento.
El reflejo gastrocólico induce la evacuación del colon. Reflejos enterogástricos que inhiben la motilidad y la secreción gástrica. Reflejos enterogástricos. Gastrocólico, el enterogástrico. Y tenemos otro, el cólico ileal, que inhibe el vaciamiento del ilio. Tenemos el reflejo colo-ileal. ¿Cuándo vamos a tener el reflejo colo-ileal? En apendicitis. En apendicitis tenemos el reflejo colo-ileal. ¿Qué dice? Inhibe el vaciamiento del ilio al colon. Ahí te están unos tipos de reflejo del tubo digestivo. El gastrocólico, tenemos el enterogástrico y el colo-ileal. Y tenemos por último los reflejos que van desde la médula espinal al tronco encefálico. Vienen los reflejos, van aferenciales hasta el sistema nervioso central, tronco encefálico, genera una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Reflejos a nivel del estómago, por ejemplo, van por los vagos y van a venir y controlar la actividad motora y secretora del estómago. Entonces, estos reflejos van desde el intestino hasta el tronco encefálico. Acá está, esto entiéndanlo como intestino, y se dirige hasta el tronco encefálico. El tronco encefálico manda información de qué tipo. Van a producir los reflejos largos, se llaman también. Este tipo de reflejos se lo denomina reflejo largo. Va a producir la contracción, repito, del estómago y las características de secreción gástrica. Entonces, esos tres tipos de reflejos. Los reflejos integrados, que van y son controlados o controlan la secreción digestiva y el peristaltismo. Los reflejos del tubo digestivo que producen el vaciamiento. Y los reflejos que van desde el intestino a la médula espinal y al tronco encefálico. Dicho tercer reflejo es el que va a permitir justamente las características de la contracción a nivel del estómago y la secreción del estómago. Y produce también las características incluso de activar, ¿no?, células endócrinas, células secretoras. Ese tercer tipo de reflejo. Vamos con el control hormonal de la motilidad gástrica. No solo el sistema nervioso, hemos dicho, que controla la motilidad gastrointestinal, también vamos a tener hormonas. ¿Cuáles son estas hormonas? Vayamos a enumerarlas justamente, acá vamos a ir enumerándolas. Vamos a tener desde esta, vayamos a hablar de la gastrina. Acá está justamente la gastrina. ¿Y por qué está en relación a esta porción del estómago? Porque las células G del antro, acá hay en el antro, hay unas células, se llaman las células G, son las que van a producir la gastrina. Las células G del antro, el duodeno, miren ahí está, el duodeno y el yeyuno son los que producen gastrina. Por eso acá esto está ejemplificado a este punto. Las células G del antro del estómago, ahí está el antro del estómago, el duodeno y el yeyuno son las que producen gastrina. Ahí está gastrina. Esto de color celeste va en relación a la gastrina. ¿Qué estimula la secreción de la gastrina? ¿Qué estimula la secreción de la gastrina? Que el bolo alimenticio venga con proteínas. Cuando ingieren proteínas, las mismas proteínas que nos va a dar Mateus en la parrilla que nos ha invitado, entonces las mismas proteínas, por si acaso, esas mismas proteínas van a estimular a que se libere gastrina por nuestras células G del antro, duodeno y yeyuno. Otro, los nervios. Las características de la estimulación parasimpática estimulan la liberación de gastrina. Y la distensión, ¿no? Ahí está la característica de la distensión. La distensión gástrica produce liberación de gastrina. ¿Bien? Ahí está, produce la liberación de gastrina. ¿Qué hace la gastrina? Permite la secreción del ácido gástrico. Repito, ¿qué hace la gastrina? Permite la liberación del ácido gástrico.
además de producir el crecimiento mucoso en duodeno, en yeyuno y en el pilo. Repito entonces, ¿qué hace la gastrina? Produce secreción de ácido. Acá va a producirse secreción de ácido. Produce el crecimiento mucoso en duodeno y en yeyuno. Bien, ahí está la gastrina. Así se abrevia, miren, colecistocinina, CCK. Así se abrevia esta segunda hormona. Se llama colecistocinina. ¿Quién produce? Las células I ya también. Las células I producen colecistocinina. ¿Pero en dónde? Miren, acá esta flechita empieza en duodeno, ya no en el ano. Produce en duodeno, yeyuno, y miren hasta dónde llega. Hasta el hilo. Entonces, la colecistocinina es producida, miren todo esto, por el duodeno. Ahí está, esta partecita indica duodeno. Esta parte indica yeyuno y esta parte indica hilo. Entonces, por las células I, la colecistocinina se produce por las células I del duodeno, yeyuno e hilio. ¿Qué estimula para que se produzca colecistocinina? Primero, que vengan proteínas. ¿A dónde? Proteínas al duodeno, al yeyuno y al hilio. Proteínas al duodeno, yeyuno e hilio. Además de proteínas, grasas. Las grasas ahí que vamos a comer en la parrilla de Mateus, por ejemplo, nos van a invitar una rica parrillita con jibita, entonces ya saben, ¿no? Mateus se estará tomando apunte, hombre, pucha, no sé qué hará. Cuando acabemos el curso de inyectables, dice, pucha, entonces ahí será. Entonces ahí está, proteínas y grasas en la porción del duodeno, yeyuno e ilion estimulan la liberación de colecistocinina. La colecistocinina, ¿qué hace? ¿Qué hace la colecistocinina? Estimula la secreción pancreática. Acá yo tengo páncreas, de esta manera. Y recuerdan que páncreas tiene una secreción. Acá vamos a tener esta flechita, aquí vamos a tener esta flechita. Esta es la secreción pancreática. ¿Recuerdan el conducto pancreático principal o de Wilson? Entonces la colecistocinina estimula la secreción pancreática. Estimula la secreción de bicarbonato por parte del páncreas. La misma colecistocinina estimula la secreción de bicarbonato por parte del páncreas, ¿no? Permite la colecistocinina la contracción de la bilis, de la vesícula biliar. Entonces acá está la vesícula biliar, la colecistocinina permite la contracción de la vesícula biliar. Y como produce estos dos, estimula al páncreas, estimula la secreción de jugo pancreático y estimula la contracción de la vesícula biliar, inhibe el vaciamiento gástrico. Dice al píloro, le dice, no, un ratito detenete, a ver, píloro, detenete un ratito. Porque acá tenemos que mezclar el jugo pancreático, la bilis, con lo que has mandado, con el quimo que has mandado. Y la colecistocinina le dice entonces al píloro, un ratito. Por eso inhibe el vaciamiento gástrico. Bien, quiero que eso entienda. Inhibe el vaciamiento gástrico. Tenemos otra, la secretina. ¿Quién produce la secretina? Miren, ahí está la secretina. También es producida en el duodeno, yeyuno e ilion, si se dan cuenta. ¿Por qué? Miren, ahí está esta flecha negra. También es producida en el duodeno, yeyuno e ilion, pero por otras células. Las células S producen la secretina. Las células I producían la colecistocinina. Y las células G producían la gastrina. Entonces, para la secretina tenemos las células S. En duodeno, yeyuno e ilio. Ahí tenemos las células S. En duodeno, yeyuno e ilio. ¿Qué estimula la secreción de secretina? Los ácidos y las grasas. La presencia de ácido y grasa. Ácido y grasa. En el duodeno, en el yeyuno y en el ilio. La presencia de ácidos y grasas produce la estimulación de la secretina. ¿Para qué sirve la secretina? Produce la secreción de pepsina por parte de las células del estómago. La secreción de pepsina.
La secretina también produce la secreción de bicarbonato, al igual que la colecistocinina. La secretina también produce la secreción de bicarbonato por parte del páncreas. Permite secreción de bicarbonato biliar. Esto es nuevo. Entonces, la secretina permite que el contenido en esto que es la vesícula biliar aumente sus concentraciones de bicarbonato. Aumente las concentraciones de bicarbonato en la secreción biliar. ¿Qué inhibe la secretina? La secreción de ácido gástrico. Entonces, cuando tengamos mayor producción de ácido gástrico, vamos a tener, en cierta manera, inhibición de la secretina. Repito, cuando tengamos mayor producción de ácido gástrico, vamos a tener en cierta manera, en cierta proporción, dice Keymour, en cierta proporción, no completamente, solo en cierta proporción, la disminución de la producción de secretina. Vale, vamos a este otro, el péptido inhibidor gástrico, el HIP, ahí está. El péptido inhibidor gástrico, o también llamado como HIP. El péptido inhibidor gástrico, ¿quién produce? Las células K también. ¿Quién no ve las células K? Ahí están las células K. ¿Dónde hay células K? Por si acaso solo hay en duodeno y yeyuno. Miren a dónde llega. Solo duodeno y yeyuno, ¿no? Mi recuadro llega a duodeno, Beatriz da Silva. ¿Ve? ¿Hasta dónde llega? Duodeno y yeyuno, ¿no? Las células K. Y se ve. Se ve, entonces ahí está. Entonces, el péptido inhibidor gástrico es producido por las células K de duodeno y yeyuno. ¿Qué estimula a estas células K a producir el péptido inhibidor gástrico? La presencia de proteínas, grasas e hidratos de carbono. Esa es la novedad, los hidratos de carbono. Proteínas, grasas e hidratos de carbono. Proteínas, grasas, esto es G, e hidratos de carbono. Presentes en el duodeno y en el yeyuno, eso es lo que va a producir justamente la producción del péptido inhibidor gástrico. ¿Qué hace el péptido inhibidor gástrico? Estimula la liberación de insulina. El péptido inhibidor gástrico estimula la parte endocrina del páncreas, no la parte exocrina, estimula la parte endocrina. ¿Y cuál es la parte endocrina del páncreas? Producir insulina. Entonces, el péptido inhibidor gástrico permite la liberación de insulina y permite, acá, la liberación de insulina. ¿Y quién inhibe a la liberación del péptido inhibidor gástrico? Lo mismo, cuando aumenta la secreción gástrica. Aumenta la secreción gástrica e inhibe la liberación del péptido inhibidor gástrico. Por último, tenemos la motilina. ¿Quién no ve la motilina? Ahí está la motilina. ¿Dónde se produce la motilina? Lo mismo, duodeno y yeyuno.